Les invito para que se pongan sobre sus pies y abran sus Biblias allá en el Evangelio de Lucas. Capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 57 hasta el versículo 62. Creo que si usted tiene una Reina Valera y usted mira el título de estos versículos, creo que verdaderamente sí es apropiado el título que hay para estos versículos. Y este título habla demasiado, ya ustedes podrán imaginarse. Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu, que mora dentro de la iglesia. Y los que somos iglesia decimos amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el evangelio y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora por tu palabra. Señor, te agradecemos por este privilegio que tenemos, los que hemos sido convocados en esta noche y los que por pura misericordia, Señor, hemos podido desplazarnos hasta este lugar. Gracias, porque hemos vencido obstáculos, porque hemos vencido, Señor, tentaciones, porque hemos vencido, Señor, la pereza, el cansancio, el desánimo y tantas otras cosas más que muchos a veces ponen como obstáculos para no congregarse, Señor, en este lugar. Hoy yo oro, Señor, por mi propia vida, porque verdaderamente, Dios mío, te necesito. Necesito que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mis labios y de todo mi ser, Señor de la gloria, para que pueda ser ministrado a través de esta palabra, para que ella pueda seguir trabajando en las áreas en mi vida cristiana que me falta por mejorar. Y perfeccionar aquellas áreas, Señor, en las cuales tú has venido trabajando con más frecuencia en mi vida. Oro también por la iglesia, Señor, para que puedan entender, Dios mío, este mensaje. Dios mío, que haya claridad en la predicación de tu palabra, que haya claridad por parte del predicador, Señor, y que la iglesia no solamente lo pueda entender en su mente, Dios mío, sino que pueda llevar a la práctica esta palabra, Señor, que su vida cristiana práctica, Dios mío, pueda ser un ejemplo, un modelo, Señor, a imitar, y que hoy juntos como iglesia, Señor de la gloria, podamos entender cuál es el costo de seguir a Cristo, cuál es el costo de vivir la vida cristiana, cuál es el costo a pagar aquí en la tierra, Señor, para un día poder estar en la eternidad. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, y ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu voluntad cada día, porque te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a meditar bajo el tema: el costo de ser discípulos de Jesús. El costo de ser discípulos de Jesús. En estos versículos que acabamos de mirar, nosotros vemos a tres personajes
que querían seguir a Jesús. Y obviamente en estos tres personajes que nosotros vemos, quizás nos podamos identificar algunos de nosotros. ¿Por qué? Pues porque al igual que estos personajes que vemos en estos 5 versículos, nosotros también tenemos sentimientos. Nosotros también tenemos metas en nuestra vida, anhelos, deseos, muchas cosas que queremos realizar. Pero ante todo, todos, sin excepción alguna de los que estamos aquí en esta noche, tenemos prioridades. Y yo quisiera preguntarte en esta noche, ¿cuál es la prioridad que tú tienes en la vida? Y quizás algunos podrán decir, bueno, la prioridad mía es el Señor. Bueno, pues si es una verdad, si es una realidad en tu vida que tu prioridad es el Señor Jesucristo, entonces puedo decirte que vas bien. Entonces vemos 3 personajes que se acercan al Señor y le dicen, Señor, yo lo quiero seguir a usted. Y vemos la respuesta de Jesús. Al primero le dijo, él se acerca y le dice, Señor, yo te quiero seguir a donde vayas. Y el Señor no le dice, bueno, listo, empaque sus cosas y vámonos. Lo que el Señor le responde es, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero yo verdaderamente no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Al segundo vemos, no sabemos verdaderamente, pero lo que el texto nos trata de mostrar es que la iniciativa del segundo fue de Jesús. Tal parece que no fue que este segundo, al igual que el primero, le dijo, Señor, yo te quiero seguir. No, al parecer Jesús lo vio en la multitud y le dijo, hey tú, sígueme. Y le dijo, ok, Señor, está bien, yo te quiero seguir, pero primero, Señor, deja que vaya y entierre a mi padre. Y ya vemos la respuesta del Señor Jesús. Deja que los muertos entierren a los muertos y usted vaya y anuncie el reino de Dios. Y el tercero, ese sí tomó la iniciativa y le dijo, Señor, yo te quiero seguir, pero hay una condición para seguirlo, Señor. Deje primero que vaya y me despida de mis parientes que están en la casa. Y Jesús, la respuesta que le da a este hombre es diferente a las anteriores. Le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Nos encontramos con 3 personajes diferentes que prácticamente tienen un mismo deseo en el corazón, pero todos 3 tienen una excusa. Y vemos 3 respuestas diferentes de Jesús. Por lo tanto, vamos a dividir este mensaje en 3 encabezados. El primer encabezado lo vamos a mirar en el versículo 57 y 58. Y lo he titulado, ser un discípulo es estar dispuesto a renunciar a todo. El segundo encabezado lo tendremos en el versículo 59 y 60. Y este segundo encabezado, ahorita les digo cómo lo he titulado. Mientras tanto, vamos a comenzar con el primer encabezado que va del versículo 57 al 58. Y vamos a volver a leerlo nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Recuerde que este primer encabezado lo he decidido titular, ser un discípulo es estar dispuesto a renunciar a todo. Lo que Jesús está enseñando en este versículo
es que para sus discípulos que lo quieren seguir, obviamente, no hay garantía de comodidades. Escuche, para los que quieran seguir al Señor no hay garantía de comodidades, mientras que ellos están siguiendo al Señor. Y escuche esto que le voy a decir. Estoy totalmente convencido de que Jesús ya sabía que a todas esas ciudades donde ellos iban a llegar a predicar el evangelio para extender el reino de Dios, ya Jesús sabía que muchos los iban a recibir bien. Algunos de ellos lo iban a recibir, le iban a proveer alimento, le iban a proveer hospedaje, no solamente a él, sino también a sus discípulos. Pero Jesús también estaba convencido de que en algunas ciudades ellos no iban a ser bien recibidos. Por el contrario, Jesús sabía que en algunas ciudades él y sus discípulos iban a ser rechazados. Bueno, tenemos uno de tantos casos que vemos de rechazo en la ciudad de Gadara. Cuando el Señor Jesucristo llega y liberta al endemoniado gadareno, ya sabemos lo que pasó. Sabemos que cuando esos espíritus salen de aquel hombre, le dicen al Señor: Señor, por favor no nos expulses a las profundidades del abismo, permítenos que nosotros vayamos y entremos en ese hato de los cerdos. Y el Señor permite que los demonios vayan, y aproximadamente eran 1000 cerdos. Y esos animales endemoniados salieron por el despeñadero y fueron y se arrojaron al mar. Terminaron ahogados. Y uno ve cómo los ciudadanos de Gadara llegan donde el Señor y le dicen: Señor, gracias porque libertaste al endemoniado. ¿Cierto? Bueno, uno ve que le rogaron al Señor: Señor, te rogamos que te quedes hoy, mañana y pasado mañana te vayas. Tampoco. Entonces me equivoqué. No, el texto dice que le rogaron que se fuera. Señor, muy bonito lo que usted hizo, pero usted es muy dañino para nosotros. Por favor, váyase. Bueno, esa palabra le rogaron suena como muy bonita, ¿cierto? Como si: Señor, por favor, váyase. No, mi hermano. Es una frase poética, pero yo no creo que al Señor le hayan dicho: Señor, por favor, te lo pido en tu nombre, vete. No creo que haya sucedido así. Lo cierto del caso es que el Señor y sus discípulos, Dios encarnado, el Señor Jesucristo, sabía que en algunos lugares no iban a ser bien recibidos. Por lo tanto, el Señor de inmediato lo que hace es mostrarles a ellos cuál es el enfoque a la hora de seguirlo. Bueno, ustedes me quieren seguir, yo no les prometo a ustedes lo que hoy en día prometen en muchas iglesias. Ahora, es importante mirar en el contexto anterior, y yo no sé cuánto tiempo pudo haber pasado. La verdad, no sé si sea posible averiguarlo, pero un tiempo atrás el Señor había alimentado una multitud de 5,000. Y es muy probable, porque aquí nos encontramos, aunque este texto no lo muestra, ahorita vamos a mirar otro pasaje paralelo. Había una multitud antes del Señor decir estas palabras. Y probablemente en esa multitud de este capítulo 9 habían algunos de los que él había alimentado allá que querían ir con Jesús y seguirlo. Y entonces yo me los imagino cuando el Señor le dice a este muchacho: usted verá si me quiere seguir, pero yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Yo me imagino a aquellos que el Señor había alimentado, que iban con ese propósito de seguir a Jesús Y entonces podríamos decir nosotros, mirando ese tiempo y trayéndolo a este tiempo, yo imagino alguno de esos de la multitud diciendo: bueno, yo voy a seguir a Jesús porque yo sé que yo voy a ser muy popular como Él. Y siguiendo a Jesús, probablemente allá en el banco puedo conseguir un préstamo para adquirir un rebaño de ovejas y empezarlos a pastorear. Yo me imagino al otro quizás diciendo: bueno, con lo que yo
con la fama que yo voy a tener al ser un discípulo de Jesús, quizás hasta me convierta en uno de sus más íntimos. Bueno, quizás yo pueda adquirir trabajo de mayordomo en alguna finca. Y usted se imagina la cantidad de interesados que habían con el deseo de seguir a Jesús para que Él les proveyera todo lo material. Escuchar a Jesús decir, bueno, la verdad, usted verá si me sigue, pero yo no soy el Banco de la República. Financieramente hablando, estoy en bancarrota. Yo me los imagino. Y entonces aquí, ¿qué? ¿Para dónde pegamos? Yo me imagino en el día de hoy, porque yo ahora que meditaba en este mensaje, yo pensaba en algo como esto. ¿Qué pasaría si el Dios Todopoderoso, si el Dios Soberano determinara para una de esas iglesias de prosperidad donde predican a ese Jesús multimillonario que viene a repartir la herencia aquí en la tierra y no arriba, sino que viene a traer la herencia para la gente acá, donde el Señor permita que un predicador verdadero de la palabra que ame las almas vaya y predique un sermón allá, en una de esas iglesias, y que predique un mensaje como estos? ¿Usted se imagina la reacción de la gente? Cuando este predicador les diga, bueno, ese Jesús al que ustedes están siguiendo, para las cosas terrenales, no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Yo me los imagino, ay, pero ¿cómo así, pastor? Si el pastor que predicaba acá en esta iglesia me prometió que si yo sembraba un edificio, iba a recoger 10 edificios. Bueno, y es que ¿desde cuándo uno siembra adobes? O yo le invito a mi hermano, si quiere mañana vaya haga el ejercicio, vaya y siembre un adobe en tierra, le echa buena agüita, lo abona, a ver si en 15 o 20 días usted por lo menos ve por ahí 2 ladrillitos que suben de ahí. Hermano, porque es que lastimosamente estamos en este tiempo donde no predican a este Jesús. No predican a este Jesús que a nosotros como discípulos nos muestra cuál es el costo a seguir para ser su discípulo. Muestran un Jesús totalmente distinto. Y yo creo que eso es para nosotros hoy. Este pasaje es para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque escuche, todos nosotros tenemos prioridades en la vida. Y el Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros seamos personas, cristianos, que lo tengamos a Él como prioridad. ¿Qué pasaría? Escuchen esta pregunta que les voy a hacer. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la respuesta que el Señor le da a estos 3 personajes, supongamos que usted está en la multitud. Usted es uno de esos que está en la multitud y el Señor le dice, Lucila, sígame. Y usted tiene su mamá, su papá, su tío, su abuelo, su esposo, su esposa, pero él le dice, sígame ya. O sea, no es para mañana, sígame ya. Señor, es que tengo que trabajar. No, es ya. Ahora, la pregunta para la iglesia es esta. Si el Señor hoy, y eso es para cada uno de ustedes, si el Señor hoy le pusiera en el corazón el que usted se vaya de misionero para otro país, miremos, usted es soltero, no tiene ni esposo ni esposa, ni tiene hijos, usted es soltero, y el Señor le dice, quiero que se vaya de misionero para otro país, porque yo les digo a ustedes que China ya se van a imaginar, no, para otro país. Y eso implica que usted deje su trabajo, que usted deje su casa, que usted deje su papá, su mamá, que usted lo deje todo para ir a servir como misionero en otro país. ¿Usted qué le diría al Señor? Porque le voy a decir algo. Aquí lo que el Señor está diciendo es que para seguirlo hay que renunciar a todo. Hay que renunciar a todo y quizás usted va a decir ahí en estos momentos, hermano, pero eso suena como absurdo.
Yo no creo que el Señor verdaderamente a uno le ponga en el corazón algo como eso. Bueno, solamente mire las cientos de biografías que hay de hombres, entre ellos médicos, profesores de universidad, dueños de empresas y gente con profesiones, con carreras por delante, y el Señor les dijo: lo necesito que se vaya de misionero, y ellos dijeron: amén, Señor, me voy, y lo dejaron todo y se fueron a otros países a exponer inclusive su propia vida para servir al Señor, manifestando verdaderamente que entendían, primero, que eran discípulos, y segundo, que para ser discípulo del Señor hay que dejar todo, principalmente las excusas. Hay que dejarlo todo para seguir al Señor. Estos hombres dejaron su familia, su casa, su trabajo, todo lo dejaron. Ahora hay que tener claro algo: el Señor a todo mundo no nos va a decir, bueno, el Señor no va a llegar acá y nos va a decir a todos: váyanse en todos de misioneros. Pues entonces, ¿quién se queda predicando acá? El Señor para todos tiene un llamado, pero hay personas a las cuales el Señor de manera específica les ha dicho: quiero que te vayas de misionero para otro país. Y eso es algo impresionante verdaderamente, porque el Señor a todos nos ha llamado a ser discípulos. Ahí sí no hay excepción. A todos nos ha llamado a ser discípulos. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor. Cuando yo me convertí al Señor, esa noche todo cambió en mi mente y en mi corazón. Y les voy a decir algo: el Señor inmediatamente me salvó, puso una convicción en mí, y esa convicción permanece hasta el día de hoy. El Señor, la misma noche que me salvó, me habló al corazón y me dijo: tú me vas a servir. Y yo lo entendí claramente, y ahí está mi esposa de testiga. Cuando yo comencé con la profesión que yo ejerzo, les voy a decir, era tanto el anhelo que yo tenía de ejercer la labor que yo hoy ejerzo, de ser conductor. Era tanto el deseo y el anhelo, porque yo había alimentado ese deseo durante años. Yo dejé mi estudio por los carros. Yo renuncié a todo por los carros. Yo era de los que me quedaba con los hermanos míos que en ese tiempo eran conductores. Me quedaba hasta la 1 o 2 de la mañana esperándolos sentado en una silla simplemente para manejar un carro 4 o 5 cuadras. Porque estaba en mí esa pasión por los autos. Y cuando yo empecé a conducir, el Señor me llamó 3 meses después de ejercer mi labor. Pero yo recuerdo que cuando el Señor me salvó y puso en mí esa convicción de que yo le iba a servir, yo no me amañaba en ese trabajo. Yo no me amañaba, porque era trabajar 5 o 6 días en la semana, de 4 de la mañana a 10 de la noche. Entonces yo no tenía tiempo de congregarme, no tenía tiempo de ir a la escritura, yo no tenía tiempo de orar, y verdaderamente yo no hallaba paz. Y cuando yo decía ya no más es ya no más, yo llegaba a un tiempo donde yo decía no puedo más, renuncio, me voy. Entonces, para mi familia eso era algo que ellos no entendían. Ellos decían: pero usted ¿por qué es tan irresponsable? ¿Usted por qué es tan inestable? Pero yo todo lo hacía porque mi anhelo era servirle al Señor. Lastimosamente no tuve pastores que me supiesen direccionar bien a la luz de la Escritura para ir tomando decisiones e ir creciendo para servirle al Señor. Yo tomaba mis decisiones, y a pesar de que muchas personas sí me aconsejaban y todo, yo tenía claro que lo que yo quería era servirle al Señor. Y por eso yo fui poco a poco renunciando a todo lo que antes de conocer al Señor yo me había trazado para mi vida. Desperdicié muchas oportunidades porque mi anhelo y mi deseo verdaderamente era servirle al Señor. Ese era mi único anhelo y mi único deseo. Y empecé a orarle al Señor que pusiera el trabajo que yo siempre he querido y lo único que sé hacer de hecho, pero que tuviera tiempo para servirle. Y el Señor contestó mis oraciones, y eso es lo que hago en la actualidad. Ahora, el anhelo y el deseo de mi corazón es poder servir a Dios de tiempo completo.
Ese es el anhelo de mi corazón, poder tener todo el día y todos los días para hacer la obra del Señor. Ese es el anhelo de mi corazón, pero uno tiene que aprender a ser prudente para esto. Ahora, ya nosotros hemos escuchado varias veces y hemos visto este pasaje que se encuentra en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 14, de los versículos 25 al 33, donde dice la Escritura que grandes multitudes seguían a Jesús. O sea, Jesús estaba acompañado de multitudes y en un momento determinado el Señor se da media vuelta y le habla a la multitud y les dice a la multitud: ¿ustedes quieren venir a mí? Bueno, ustedes deben aborrecer padre, madre, hermano, hermana, hijos, etcétera, etcétera. Y aún hasta su propia vida. Y luego el Señor les dice que si ellos no toman la cruz y se niegan a sí mismos, ellos no pueden ser sus discípulos. Y ya sabemos, porque ya hemos visto esa predicación sobre esos versículos, que no es que el Señor nos mande a odiar a las personas, sino que lo que el Señor quiere es que nosotros amemos más a Dios que a todo lo demás. Eso es lo que significa verdaderamente ese texto. Renunciar a todo no es dejar todo tirado. Renunciar a la esposa, a los hijos, no es dejar de mercar en la casa. No es dejar de cumplir las obligaciones. No falta el que dice: bueno, el Señor me mandó a aborrecerlo, entonces no le vuelvo a mercar. Que aguanten hambre. No se trata de eso. Se trata de tener prioridades y nuestra prioridad es el Señor. Y luego dice más adelante el Señor que si alguien va a construir una edificación, lo primero que tiene que mirar es que si le alcance el presupuesto para construir. Porque si deja el trabajo a medias, la gente que pase por la edificación, lo que va a hacer es burlarse de él. Y luego pone otro ejemplo y dice: bueno, si algún rey va a salir a la batalla contra otro rey y no cuenta sino con 10,000 soldados y el otro cuenta con 20,000, lo mejor que puede hacer es una tregua de paz. Ahora, todo depende. ¿De qué? Si yo tengo 10,000 Goliaths y voy a pelear contra 20,000 Saúl, yo me voy con los Goliaths a la fija. Todo depende del punto de vista, pero lo que el Señor está diciendo ahí es que nosotros, antes de seguir al Señor, tenemos que considerar el costo. A veces tenemos que considerar el costo. Les voy a decir por qué. Porque no todo el mundo considera el costo. Hay gente que cree que está siguiendo a Jesús y creen que lo están siguiendo bien y creen que son discípulos, pero verdaderamente no lo manifiestan con su estilo de vida. Si usted y yo miramos a los apóstoles, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Pablo, si usted y yo miramos la iglesia primitiva, hombres y mujeres que inmediatamente escucharon el llamado del Señor y lo atendieron y dejaron todo para seguirlo. Usted y yo no solamente vemos estos hombres siguiendo a Jesús, y luego de que Jesús ascendió al cielo, no solamente lo vemos predicando el evangelio y ya. Usted y yo vemos en la biografía de esos hombres y mujeres cómo menospreciaron aún su propia vida. Algunos fueron echados a las fieras y los devoraron vivos. Otros fueron usados como antorchas para iluminar el Coliseo romano. Muchos fueron torturados. Muchos fueron exiliados. Muchos fueron desheredados por la familia, por el simple hecho de ser cristianos. La familia les dio la espalda y les quitaron la herencia. Y usted mira la biografía de estos hombres y mujeres muriendo, siendo torturados y cantándole a Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el costo de ser un discípulo. Pero todavía, como hemos dicho muchas veces acá, ¿qué pasa con la iglesia de Zamora? ¿Qué pasa? Que uno a veces los ve con ese fuego, con ese fervor, con esa pasión, y uno dice: Señor, este se va a pasar del cielo.
pero simplemente son impulsos emocionalistas. No hay un motor que los empuja. El Señor no es el motor para ellos. Ellos están en la multitud, aún están en la multitud, aún están ahí pensativos. ¿Será que sigo al Señor o será que no lo sigo? Simplemente están en la multitud porque aún no son discípulos. Y esto nos lleva de la mano al segundo encabezado, el cual he titulado la urgencia. Escuche, la urgencia de ser un discípulo de Jesús. En el primer encabezado vimos que ser un discípulo es estar dispuesto a renunciar a todo. Y en el segundo encabezado vemos la urgencia de ser un discípulo de Jesús, versículos 59 y 60. Jesús le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, yo quiero que usted mire algo aquí. Es imposible uno leer este versículo sin hacerse una pregunta que es bien importante. ¿Por qué Jesús fue tan radical con este joven? Porque escuche algo, al fin de cuentas lo que este hombre le estaba pidiendo no era algo pecaminoso, tampoco era algo egoísta, porque lo que él le está pidiendo es, Señor, permita que vaya y entierre a mi padre. Bueno, no sabemos, porque es que hay cosas en la Biblia que no van a tener respuesta. No sabemos si el papá se le había muerto en el momento o si lo que este hombre está diciendo es, Señor, espera que a mi papá le dé una enfermedad terminal, se muera, yo voy y lo entierro y después me voy detrás de usted. No sabemos cuál de las dos. Sin embargo, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué Jesús fue tan radical con este hombre? Bueno, hay solo dos posibilidades, aunque finalmente no hay certeza de ninguna de las dos, pero creo que para mí la segunda es la más fácil de acomodar a este texto mirando todo lo anterior. En primer lugar, algunos dicen que Jesús fue radical con este hombre por el hecho de que Jesús, en su omnisciencia, es decir, en su conocimiento pleno de todas las cosas, sabía que este hombre simplemente le estaba hablando desde una emoción nada más. O sea, Jesús miró el corazón de este hombre y como Jesús lo conocía, Jesús lo vio y dijo, este no va a durar. Este verdaderamente me está hablando desde el emocionalismo y este hombre no va a llegar a ninguna parte. Bueno, algunos dicen que eso fue lo que pasó, que el Señor le respondió eso simplemente para que este hombre entendiera que simplemente era una emoción pasajera y nada más. Pero la segunda posibilidad, y creo que es la más práctica para aplicar a este pasaje, y para eso nosotros necesitamos ver lo que dice Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. ¿Por qué? Porque ahí en el Evangelio de Mateo hay más claridad. Mateo nos dice que había una multitud y que Jesús le dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado. Y eso se los dijo a sus discípulos antes de que estos tres hombres vinieran. O sea, Jesús ya tenía planeado algo y ese algo era pasar al otro lado con sus discípulos. Obviamente ese pasar al otro lado implica que el Señor Jesucristo iba a ir a otra ciudad. Ya no se iba a quedar donde él estaba, sino que iba a ir a otra ciudad. Entonces en ese momento de que ya el Señor tenía planeado salir al otro lado con los discípulos, es que se acercan estos hombres. Quizás ellos estaban ahí en la multitud, vieron que Jesús se iba a ir ya con sus discípulos y ahí fue donde se acercaron y le dijeron, Señor, nosotros sabemos que usted se va a ir, entonces yo lo quiero seguir. Señor, ¿me deja seguirlo? Jesús al primero le dice esto, luego se acerca al segundo y le dice, bueno Señor, no, Jesús le dice a él,
sígame usted. Y el hombre le dice, Señor, yo lo quiero seguir, pero entonces deje que yo entierre primero a mi papá. Y el Señor le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos. Lo que podemos ver ahí verdaderamente es que el ministerio de Jesús no se puede detener. Porque sabemos que el ministerio de Jesús fue un ministerio muy corto. Jesús tenía una misión muy grande por delante. El propósito de Jesús era expandir el reino de Dios a través de la predicación del evangelio, y Jesús necesitaba abarcar la mayor expansión de tierra posible para poder predicar el evangelio. Entonces lo que Jesús le está diciendo a él es lo siguiente: si me va a seguir, tiene que ser ya, porque lo que soy yo voy a hacer la labor que me fue encomendada a hacer. El propósito por el cual he venido, que es predicar el evangelio, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces yo tengo como prioridad eso. Si usted me quiere seguir, me sigue ya. Y si nosotros nos ponemos a mirar, así es nuestra vida también. Nosotros tenemos la vida y la vida pasa tan rápido. Yo recuerdo cuando era un niño, y bueno, no es que esté muy, pero los años pasan y uno no se da cuenta, verdaderamente. Y entonces lo que el Señor está diciendo aquí es, mijo, prioritariamente vaya y predique el evangelio. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Jesús ahí parece ser muy insensible. Uy, pero es que el Señor es muy insensible. ¿Cómo le va a decir eso a ese muchacho? Supongamos que era verdad que el papá lo estaban velando y que Jesús le diga eso. No, entonces, ¿a su papá lo están velando? No, deje que lo vele la familia suya que está muerta. Venga usted y sígame. Y esto no lo podemos tomar literal. Dios no lo quiera que a usted le vaya a morir un familiar y usted vaya a decir, no, yo no puedo ir al velorio porque tengo que ir a predicar. No vayan ustedes y entierran al abuelo que yo voy a ir a predicar. No vaya a hacer eso, mi hermano. No vaya a dar mal testimonio. Lo que Jesús está diciendo aquí verdaderamente, y es algo práctico, es algo que suele pasar. Cuando muere un familiar de nosotros, cuando hay un muerto que es nuestro familiar, usted y yo estamos en el velorio, y usted y yo podemos cantarle a esa persona, podemos traer un sermón para la familia, y él no nos puede escuchar. Él simplemente está ahí en su cuerpo, pero él no está presente. Él no puede escuchar a nadie. Y hay algo que la Biblia declara y que nosotros no podemos olvidar, lo que dice el escritor a los Hebreos. Allá en el capítulo 9, versículo 27, donde dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego el juicio. La muerte tiene que llegar. Y aunque la petición de este hombre no era egoísta, porque no lo era, él no iba a velar a su patrón, a su mejor amigo. Él no iba a ir al velorio de su tío lejano, no iba a ir al velorio de un vecino, él iba a ir a enterrar a su papá. Y si usted mira la cultura judía, el respeto que había que tener a los padres, que de hecho había un mandamiento y aún lo hay, honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento tiene promesa, serán largos tus días en la tierra. Ese mandamiento el Señor deseaba que lo llevaran a la práctica hasta la tumba. Entonces no era algo pecaminoso lo que este joven estaba pidiendo, ni mucho menos. Pero entonces lo que el Señor está diciéndole a este joven, y es lo que nosotros tenemos que entender, es, se murió un familiar. Haga todo lo que tenga que hacer, vaya a la funeraria, esté con la familia, llórelo porque usted es de carne y hueso, pero entienda, ese es el ciclo de la vida. Entienda, su familiar se murió, es que se tenía que morir, ya estaba determinado por Dios que él un día tenía que morir. Haga el duelo que tenga que hacer, pero luego que haga el duelo, reaccione y entienda que ese muerto, ya no hay nada que hacer por él. El destino eterno de él, Dios lo tiene en sus manos.
Si se murió creyendo en Cristo, téngalo por seguro que está en los brazos del Señor. Si se murió sin recibir a Cristo como Señor y Salvador, lastimosamente está en el infierno, en una condenación eterna. Y el Señor está diciendo, ya no hay nada que hacer, ya usted lo lloró, lo que lo tenía que llorar, ahora ponga su mirada en la tierra. Entienda, Él está muerto, pero si murió en Cristo, está vivo para Dios. Pero allá afuera hay gente que está viva, pero está muerta espiritualmente. Vaya y predíqueles el evangelio para que cuando ellos un día tengan una cita con la muerte, no vayan a un lugar de condenación. Por eso el Señor le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos. Usted vaya y predique. Porque hay muchos que están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. La labor de predicar el evangelio es algo sumamente importante para este tiempo. Algo demasiado importante. Seguir a Jesús es entender la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros como iglesia. Y escuche, esa misión de predicar el evangelio no es para mañana. Esa misión de predicar el evangelio es hoy. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos propuesto? Ay, qué tan bueno en la iglesia que haya un grupo de evangelización para que salgamos y prediquemos el evangelio, para que las almas puedan llegar. Pero escuche lo que le voy a decir. Lo primero que usted tiene que evaluar antes de usted querer salir a predicar el evangelio es primero preguntarse, ¿verdaderamente si soy un discípulo del Señor? ¿Verdaderamente si estoy pagando el precio de ser un discípulo? El Señor Jesucristo sí es mi prioridad, por encima de mi mamá, de mi papá, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. ¿Qué vale más para usted? ¿El hecho de que Dios lo haya llamado a seguirle o los obstáculos que se puedan presentar para usted no seguir al Señor como verdaderamente Él quiere que usted lo siga? Y por eso es que hay un texto en el Antiguo Testamento que tiene aplicación inclusive para esto que estamos hablando. Salomón dice en su libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Nosotros aquí a veces decimos, Señor, bueno, la verdad, yo te quiero servir. Señor, yo quiero ser un discípulo. Señor, yo quiero ir y predicar el evangelio. Señor, yo quiero ir a ganar almas para el reino de los cielos. Pero Señor, la verdad, tengo un pequeño problema. Señor, primero tengo que pagar las deudas. Señor, usted sabe que por eso es que estoy trabajando sin descanso. Señor, y por eso no me estoy congregando sino una vez al mes, porque Señor, estos 10 millones que debo, los voy a pagar, y después de que los pague, Señor, ahora sí hago la obra suya. Voy y predico. Y nosotros vamos alargando el tiempo, y no nos damos cuenta de algo. Pasa un año y sigue el mismo problema. Y antes empeora, antes la dificultad se hace mayor, porque ya no es un hueco el que hay que tapar, sino que ya tenemos que tapar 2. Pasa otro año y ya no son 2, sino 4 grietas que tenemos que tapar. Y a eso se suma que muchos logran pagar las deudas por misericordia de Dios y ya le dicen, Señor, bueno, ya pagué las deudas, pero Señor, y entonces como sigo pagando arriendo, no, espere, yo construyo mi casa y le sirvo. Entonces empiezan a construir la casa, mensual se compran 10 adobes y así. El Señor por misericordia les permite tener la casa. Y luego, Señor, pero es que casa sin mercado no es casa. Señor, necesito tener buenos ingresos, entonces voy a empezar a trabajar duro, Señor. Porque para poder trabajar, Señor, necesito un carro. Y Señor, no es cualquier tipo de carro. Necesito un carro que mínimo de 40, 50 millones, que no me vaya a dejar por ahí tirado en carretera. Mano, se nos van los años.
Se nos van los años. Hay personas que, Señor, bueno, hacen su plan de vida. Señor, bueno, yo solamente voy a ser bachiller y voy a hacer una técnica nomás, Señor, y ya cuando tenga esa técnica, que ya tenga un empleo bueno y estable, entonces, Señor, ahí sí le sirvo, porque voy a conseguir un trabajo de 8 horas para poder tener tiempo para servirle. Entonces el Señor los permite que terminen los estudios, comienzan la técnica, y ya cuando están haciendo la técnica, Señor, con esta técnica no me basta, necesito una maestría. Y luego viene la maestría, Señor, ahora necesito el doctorado. Y luego el doctorado, Señor, me di cuenta que quiero ser el presidente de la República. Y se sigue pasando el tiempo, y Señor, mañana y mañana y mañana. Y miramos los ejemplos en la Biblia de hombres que renunciaron a todo para seguir al Señor y no lo seguimos. Usted puede ver el ejemplo de Mateo, de Leví. Dice la Biblia que él estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y el Señor no llegó a traerle un repertorio a Mateo, simplemente le dijo, sígueme. Y dice que dejándolo todo lo siguió. Y si usted mira, tenía un buen trabajo. Bueno, no era pues tan trabajo, pero sí era trabajo. Ganaba mucho dinero, era un hombre rico. Y sin embargo a este hombre no le tembló la mano para decirle, Señor, sí, yo te sigo. Señor, yo te quiero seguir. Porque verdaderamente, la verdad, son personas que tenían clara la meta. Tenían clara la meta. Sabían que para ellos verdaderamente lo más importante era el Señor. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es lo más importante para ti? Verdaderamente sí es el Señor. Y nuestro tercer encabezado va de los versículos 61 al 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mire qué respuesta la del Señor. Señor, yo también te quiero seguir, pero déjeme yo y me despido de mi familia. El Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para ser mi discípulo. Y seamos realistas, todos en la vida sin excepción alguna tenemos cosas que comenzamos y no somos capaces de terminar. Por ejemplo, yo, bajita la mano, por ahí 500 veces me he propuesto bajar de peso. Y empiezan las dietas. Y cuando empiezo las dietas, yo miro el arroz y digo, no. Por allá me voy a comer un pan y digo, Señor, pero es que son harinas. Entonces le digo a mi esposa, mi amor, en el almuerzo no quiero sino verduras y pescado. Y el jugo me lo sirve sin azúcar. Y veo una gaseosa y eso me da náuseas y de todo. Y son 8, 15, 20 días en esa dieta. Hasta que pienso en esas hamburguesas. Y entonces la demora es probar la hamburguesa. Y no, una vecesita al año no hace daño. Luego a los 20 días, ¡ay, qué rico una oreja guisada! Mis hermanos, lo que les puedo decir de corazón es que he sido inestable para guardar la dieta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o no. Otros, bueno, voy a empezar una vida física bien buena y empieza uno a trotar. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, mi esposa es testiga, yo me iba hasta la empresa caminando a mediodía con ese solazo. Y entonces yo tenía un busito que tenía una chompa y me ponía el busito por un lado, me ponía unas manguitas y me iba hasta la empresa, oiga, con 2 camisas, ese solazo jugado en sudor. Me iba hasta la empresa caminando y luego me devolvía desde la empresa hasta la casa.
Les digo, no les estoy hablando lo que no es. Póngale un mes en ese ritmo todos los días. Yo me bajaba cuando trabajaba para París, me bajaba desde París hasta Postobón a pie. Y luego me venía para la casa a pie. Ese trayecto demoraba 2 horas, pero eran 2 horas de ejercicio parejo. Y empecé a ver resultados. Tanto que yo me subía del playón, toda esa pendiente hasta la casa, me subía trotando. Me demoraba 3-4 minutos trotando. Un estado físico hermoso. Pero eso se acabó muy rápido. Ya Lidia a caminar 2 cuadras. Y todos tenemos esa tendencia. Hay muchas cosas que iniciamos y no las terminamos. Pero escuche, esto que el Señor está diciendo aquí, no hay excusa alguna para empezar y no terminar. No se puede. El Señor dice que si usted comienza la carrera y no la termina, usted no es apto. No es apto para ser su discípulo. Seamos realistas, usted y yo hemos sido injertados en una guerra. Usted y yo, cuando vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor dijo, usted es mi soldado. Y el Señor nos injertó en las filas de su ejército, nos proveyó una armadura y nos dijo, usted va para la guerra. Mi hermano, aquí no hay de otra. O morimos en la guerra peleando o vencemos en el nombre de Jesús. Pero no hay derecho para retroceder. Ninguno tiene derecho a retroceder. Y al parecer hay un poeta por allá del siglo VIII antes de Cristo, un hombre llamado, un nombre tan raro, Hesíodo. Pero escuche, él dijo esta frase acerca del arado, y hay quienes dicen, yo no sé si será verdad, y yo creo que el decir de pronto que esto sea verdad no le quita nada al Señor Jesús, porque hay quienes dicen que cuando Jesús dijo estas palabras, las dijo inspirado por las palabras de este poeta. Yo no creo que eso le reste algo al Señor, ni que le quite algo de su omnisciencia, pues porque el Señor era alguien práctico. Pero mira lo que este hombre dijo acerca de eso. Dijo, el hombre que pone la mano en el arado y comienza a arar hacia adelante, entonces cogió el arado y va hacia adelante. Dice, pero entonces inmediatamente mira hacia atrás, entonces va con el arado, pero va así. Él dice, y sigue así, tratando de arar hacia adelante mientras sigue mirando hacia atrás. No puede trazar un surco derecho. Es muy apropiado que él se detenga y mientras esté quieto, considere los errores. Pero arar en una dirección mientras se mira a la otra, jamás dará un buen resultado. O sea, lo que este hombre dice es, si usted coge un arado y usted está en la huerta, usted va trazando un surco. Pero si usted coge el arado hacia adelante mirando en esta dirección, usted va a terminar desviado. Usted no puede trazar un surco derecho si usted no tiene su mirada hacia adelante. Y lo que el Señor está diciendo aquí no es que existen discípulos que caminan torcido. No, lo que el Señor simplemente está enfatizando aquí es que un verdadero discípulo no puede retroceder. Un verdadero discípulo no puede retroceder. Y por eso el escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 10, versículo 38 dice, y yo quiero leer este versículo, y con este versículo termino. Yo quiero que usted medite bien en lo que el Señor dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Si puede ir conmigo a la escritura para que lo lea, para que este versículo usted lo trace y lo tenga como una regla de vida. Dice el versículo 39.
Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero en el versículo 38, lo quise dejar para lo último, el Señor hablando acerca de los que retroceden, ¿sabe qué dice? Y si retrocede, no agradará a mi alma. Dice, nosotros no somos de los que retrocede para perdición. Y hay un texto paralelo que usa el apóstol Juan, donde Juan dice, y escuche, aunque esto habla de los falsos maestros, porque es a los falsos maestros que Juan se refiere, yo creo que tiene una aplicación para esto que estamos hablando. Y Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y termina diciendo Juan, pero salieron de nosotros para que fuera manifiesto que no todos son de nosotros. Por eso no se asombre cuando usted vea personas que tienen impulsos anímicos, pero son emocionalistas. O sea, no se asombre cuando usted vea que hay personas que llegan a la iglesia y usted los ve caminando 2 meses, 3 meses, 4 meses y luego no vuelven a la iglesia. Y luego vuelven, mi hermano, no, es que unas vacaciones espirituales, ahora sí vamos para adelante. Y vuelven otros 4 o 5 meses y brillan por su ausencia. Esos no han llegado al Señor. No han llegado al Señor aún, no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y cuando salen de una congregación donde se predica la palabra, donde no se suaviza el pecado, cuando salen de una congregación donde hay hombres y mujeres de buen ejemplo, que manifiestan que su amor no es por el dinero, sino por las almas, cuando se esfuerzan por predicar el evangelio, cuando se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, y estas personas no valoran el hecho de que Dios los ponga en una iglesia local como esta, manifiestan que no eran de nosotros. Y aún en este lugar hay gente que no es de nosotros. Vienen y se congregan cada 8 días, cada 15 días, pero su estilo de vida manifiesta que no son discípulos de Jesús. Y entonces el escritor de los Hebreos nos dice que nosotros no retrocedemos para perdición. Mi hermano, Dios nos guarde. Dios nos guarde de tener el arado firme en la mano y luego retroceder para perdición. Dios nos guarde y nos libre de un día estar en una condenación eterna simplemente por no considerar el costo, simplemente por no entender el curso natural de la vida. ¿Cuánta gente, seamos sinceros, cuánta gente no se ha enojado con Dios porque se les ha enfermado el esposo, han orado, Señor, por favor, no te lleves mi esposo, Señor, si tú le devuelves la salud a mi esposo, entonces yo te sirvo, Señor, yo me consagro? Y el Señor determina en su soberanía llevarse el esposo y se apartan del Señor y se van al mundo. Por eso el Señor dice que ese es el curso natural de la vida. Usted, si está joven, probablemente, si el Señor lo permite, va a enterrar a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus primos. Y si eso llegase a pasar, entonces usted va a dejar al Señor. No, mi hermano, cuando eso pase, entierre al que tenga que enterrar y luego de que pase el luto, vaya y predíquele a ese mundo que está muerto, para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Vaya, mire cuánta gente camina, respira, pero están muertos, van rumbo a una condenación eterna. Esos son los que hay que ir a predicarles el evangelio. Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros nos encerramos en nuestro propio mundo? ¿Cuántos de nosotros queremos prosperar, salir adelante, conseguir muchas cosas aquí y ahora? Y dejamos de lado lo más importante, que es predicar el evangelio. Queremos tener y tener y tener y tener, pero no queremos tomar la cruz y tomar la cruz y tomar la cruz. Y ese es el llamado del Señor en esta noche. El llamado del Señor para nosotros como iglesia es que miremos qué es en la vida lo que tiene más valor para nosotros.
Lo que el Señor quería era enfocar a estos hombres en que Él, escuche, el Señor Jesucristo es más importante que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mi trabajo, que mi empresa, que mis anhelos, mis propósitos y mis deseos. Tenemos que aprender a invertir el orden. Y yo sé que este mensaje es confrontante, porque seamos sinceros, uno llega a ser tan egoísta en la vida que uno quisiera escuchar de parte de la esposa, que la esposa diga: yo lo amo más a usted que al Señor. Porque esa es la naturaleza humana, caída, pecaminosa. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos vivir la vida cristiana siendo guiados por nuestro propio corazón. Hay que vivir la vida cristiana siendo guiados por el Señor y su palabra. Si nosotros nos dejamos simplemente llevar por los sentimientos, por las emociones, no vamos a poder seguir al Señor. Estos hombres se dejaron llevar por eso, y por eso no pudieron seguir al Señor. Y el llamado a seguir al Señor es ya. El llamado a predicar el Evangelio es ya. Por eso el Señor, hablando a través del escritor de los Hebreos a la iglesia, les dice: si ustedes oyen hoy mi voz, no endurezcan el corazón. ¿Cuántos siguen endurecidos en la silla? ¿Cuántos ya deberían estar predicando en el púlpito? ¿Cuántos de la iglesia que el Señor llamó en este lugar deberían de estar a cargo de un grupo de evangelización? ¿Cuántos y cuántas deberían de ser maestros de niños? Pero digo maestros de niños, no personas que entretienen niños. Maestros de niños, o sea, personas que están al servicio de Dios, que están trayendo a los niños al conocimiento del Señor Jesucristo desde la perspectiva inocente de ellos, pero que los están instruyendo a través de la Biblia. ¿Cuántos de los que el Señor llamó a servir en este lugar han visitado a los hermanos que están enfermos? ¿Cuántos han visitado a los hermanos que están desanimados? Yo a veces me cuestiono, porque yo sé que yo podría dar más, pero hay veces que verdaderamente me doy cuenta que yo no puedo abusar más de mi cuerpo, porque yo tengo un trabajo de alto riesgo. Yo transporto vidas, yo tengo que cuidar mi sueño, porque yo transporto vidas en un carro. Han habido muchos conductores que han sufrido de un microsueño y ha sido el final de ellos y de muchas personas. Y es por eso que yo le digo al Señor: Señor, yo quisiera servirte de tiempo completo. Y hay gente que tiene tiempo para servir, pero son más las excusas que le presentan al Señor. Que el Señor nos ayude verdaderamente a meditar en esta palabra, y que si hay que hacer cambios en nuestra vida para verdaderamente ser discípulos, verdaderamente ser seguidores del Señor a través del Espíritu Santo, nosotros podamos entenderlo y empecemos a trabajar en nuestra propia vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Mi bendito Dios y Padre Santo, una vez más te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has hablado, Señor, a través de ella. Por favor, Señor, yo te suplico en esta noche que tú abras nuestros ojos, que tú quites toda venda, Señor, de la gloria, que tú quites toda sordera de nuestros oídos espiritual, que tú verdaderamente, Señor, nos ayudes a mirarte como esa perla de gran precio, el cual, Dios mío, un hombre que la encontró fue y vendió todo lo que tenía para poseerla. Señor, tú eres ese regalo glorioso que sin merecer hemos recibido. Pero hay tantas veces, Señor, que cambiamos lo más por lo menos. Hay tantas veces, Señor, que perdemos el enfoque porque queremos hacer tantas cosas aquí abajo. Queremos alcanzar el mundo, Señor, cuando finalmente el mundo no lo podremos llevar a la eternidad.
Ayúdanos a cambiar nuestro enfoque y a verte como la verdadera meta, como el verdadero anhelo y deseo a conquistar. Ayúdanos a ser verdaderamente discípulos. Ayúdanos, Señor, a considerar el costo. Ayúdanos, Señor, a entender que va a costar, que la promesa no es de lujos, comodidades, una vida placentera, una vida gozosa en el aquí y en el ahora, Señor. Pero también ayúdanos a entender que si nos esforzamos, que si renunciamos a todo para seguirte a ti, Señor, un día vamos a estar contigo en la eternidad, día glorioso, día de júbilo cuando estemos contigo, Señor. Ayúdanos a entender que somos más que ricos, que no tenemos nada que envidiar a las personas que no te tienen y que no te conocen. Cambia nuestra manera de pensar. Por favor, ayúdanos, Señor. Ahora, Dios mío, que este pueblo sale de este lugar, te suplico que no salga de tu presencia, que tú lo puedas llevar adelante, que puedan ir en bendición y en victoria, que puedan meditar en esta palabra, Señor, y primero que todo, evaluarse a sí mismo, si verdaderamente son discípulos o si simplemente son espectadores en la multitud, guiados por un interés personal, Señor. Ayúdanos a considerar el costo. Ayúdanos a entender el ciclo de la vida de manera natural y a entender que lo prioritario hoy para nosotros como iglesia es predicar tu palabra. Y a entender, Señor, que ya hemos puesto la mano en el arado, que ya nos has llamado a las filas del ejército, que ya nos has llamado a la guerra. Y por favor ayúdanos, Señor, a no decepcionar tu alma, a desagradar tu alma, Señor. No permitas que lo hagamos, Dios mío. Permite que nosotros te agrademos día tras día con todo lo que hagamos, con todo lo que pensemos, con todo lo que digamos, Señor, diariamente. Ayúdanos, Señor, a tenerte como prioridad, a entender que es un privilegio congregarnos en la iglesia de manera regular, a dejar de lado todas las excusas que hemos presentado hasta ahora para no servir. Bendícenos y ayúdanos a través de tu Santo Espíritu y llévanos, Señor, hacia adelante para que un día cuando estemos en la meta, cuando lleguemos a la meta, cuando cerremos los ojos aquí abajo y los abramos en la eternidad, podamos decirte, Señor, gracias porque tú preservaste mi alma. Señor, gracias porque no permitiste que retrocediera para perdición como muchos lo hicieron. Señor, una vez más te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos la gloria y la alabanza en Cristo Jesús para gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga.